Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación resolveré el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice: sobre la ménsula actúan tres fuerzas. Determina la magnitud y dirección θ de la fuerza F, de modo que la fuerza resultante esté dirigida a lo largo del eje X' positivo y tenga una magnitud de 8 kN, ¿sí? Entonces, en esta ménsula están actuando las tres fuerzas. Yo no conozco esta fuerza F ni este ángulo θ. Lo que sí sé es que al momento de yo sumar estas tres fuerzas, la resultante va a estar dirigida a lo largo del eje X' positivo con un valor de 8 kN, ¿sí? Entonces, para el desarrollo de este programa, el primer paso, como es siempre, vamos a hacer el diagrama de fuerzas, ¿sí? Entonces, para esto vamos a hacer un plano cartesiano con el eje X y el eje Y para cada fuerza. Entonces, planteamos nuestro plano cartesiano eje X, eje Y. Entonces, como es para cada fuerza, vamos con mi fuerza 1, ¿sí? Dibujamos mi fuerza 1, que tiene un valor de 4 kN con su ángulo de 15 grados. Desde el extremo de este vector trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X, y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que vamos a lograr obtener con esto es un paralelogramo, ¿sí? Entonces, en el paralelogramo, esta línea sería mi fuerza 1 en el eje X, y esta línea de acá sería mi fuerza 1 en el eje Y. Esto al ser un paralelogramo, los dos opuestos son iguales, es decir, el lado de aquí es igual al de acá y el lado de aquí es igual al de acá. Entonces, estas componentes yo debo dibujarlas en donde esté la dirección de la fuerza. En este caso, la dirección de la fuerza está aquí, el ángulo es la dirección de la fuerza y se encuentra en el triángulo rectángulo que está a la derecha. Por lo tanto, mis componentes yo debo dibujar, mi componente en el eje Y lo dibujaría aquí y mi componente en el eje X lo dibujaría acá. Ahora, estas componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Si mi fuerza 1 si nos damos cuenta, mi fuerza 1 va hacia arriba y hacia la izquierda. Por lo tanto, mi fuerza 1 en el eje Y iría hacia arriba y mi fuerza 1 en el eje X iría hacia la izquierda. Entonces, dibujando las componentes, tendríamos que mi fuerza 1 tiene las siguientes componentes, ¿sí? Vamos con nuestra fuerza 2, ¿sí? Por nuestra fuerza F. Recordemos que la fuerza F yo no conozco su valor y tampoco conozco la magnitud del ángulo. Sin embargo, yo sé que está inclinada, por lo tanto dibujo sus componentes. Es decir, desde el extremo de este vector trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. Lo que voy a lograr formar con esto es un paralelogramo, ¿sí? En donde esta línea sería mi fuerza en el eje X y esta línea de acá sería mi fuerza en el eje Y. Recordemos que en un paralelogramo los dos opuestos son iguales. Este de aquí es igual al de acá y este de aquí es igual al de acá. Entonces, estas componentes yo debo dibujarlas. Estas componentes debo dibujarlas en donde esté la dirección de la fuerza, en este caso en donde esté el ángulo. El ángulo se encuentra en el triángulo rectángulo que está a la izquierda. Por lo tanto, las componentes debo dibujarlas aquí y aquí. Además, estas componentes deben respetar el sentido original de la fuerza. Si nos damos cuenta, nuestra fuerza F va hacia arriba y hacia la derecha. Por lo tanto, mi fuerza en el eje Y iría hacia arriba y mi fuerza en el eje X iría hacia la derecha. Dibujo las componentes y tendría de la siguiente manera. Ahora vamos con nuestra fuerza 2. En nuestro caso, nuestra fuerza 2 es paralela al eje X. Cuando una fuerza es paralela al eje X o al eje Y, no hay que calcular componentes, ¿sí? Debido a que en este caso, por ejemplo, la fuerza 2, toda la fuerza está actuando sobre la componente en el eje X. Es decir, que mi fuerza 2 en el eje X es 6 kN. Y cuando es paralela a uno de los ejes, significa que en el otro eje no tiene componentes. Es decir, que mi fuerza 2 en el eje Y va a ser de 0 newtons. Y finalmente vamos a hacer un plano cartesiano para nuestra fuerza resultante. Nuestra fuerza resultante tiene un valor de 8 kN y su dirección es de 30 grados. ¿Y por qué sé que es de 30 grados? Porque el problema me dice que está dirigida a lo largo del eje X' positivo. Y el eje X' positivo tiene un ángulo de 30 grados. Es decir, que el mismo ángulo para el eje X' va a ser para mi fuerza resultante, ¿sí? Ahora, desde el extremo de este vector trazo una línea paralela al eje Y hasta que choque con el eje X y otra línea paralela al eje X hasta que choque con el eje Y. El objetivo de esto es formar un paralelogramo en donde esta línea sería mi fuerza resultante en el eje X y esta línea sería mi fuerza resultante en el eje Y. Recordemos que esto es un paralelogramo, así que los dos opuestos son iguales. El de aquí es igual de acá y el de aquí es igual de acá. Entonces yo debo dibujar ahora las componentes. Las componentes debo dibujarlas en donde se encuentra la dirección, es decir, el ángulo. En este caso el ángulo se encuentra en el triángulo rectángulo
de la derecha, por lo tanto las componentes debo dibujarlas aquí. Ahora, estas componentes deben respetar el sentido original de mi fuerza. Mi fuerza resultante va hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, mi fuerza resultante en el eje X iría hacia la derecha y mi fuerza resultante en el eje Y iría hacia arriba. Dibujo estas componentes y tendría las componentes de mi fuerza resultante, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros deberíamos tener, el diagrama de fuerza, de la fuerza 1, de la fuerza F, de la fuerza 2 y de la fuerza resultante. Una vez que nosotros tengamos estos diagramas, debemos calcular ahora estas componentes de manera matemática, porque aquí solo la tenemos gráficamente. Entonces, vamos a nuestra fuerza 1, ¿sí? Vamos a hacer el cálculo de las componentes de la fuerza 1. Para esto, depende mucho del caso. Por ejemplo, en este caso yo debo encontrar las componentes de mi fuerza 1 cuando me dan el ángulo. Entonces, para calcular las componentes de una fuerza cuando me dan el ángulo, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno de 15 grados, es el ángulo de aquí, es igual al cateto opuesto, que sería mi fuerza 1 en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Planteo esta ecuación que acabo de decir. Como mi fuerza 1 es la que yo deseo encontrar, esta debo despejarla, pero toda variable para despejar tiene que estar en el lado izquierdo. Así que antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora si despejo, esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar. Así que mi fuerza 1 en el eje X va a ser igual a fuerza 1 por seno de 15 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 1, 4 kN. Seno de 15 grados, 0.259. Multiplico estos dos valores y sé que mi fuerza 1 en el eje X es de 1.035 kN. Ahora hay que ver si este valor es realmente positivo o negativo, y para eso nos sirve el diagrama de fuerzas. Recordemos, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso mi fuerza 1 en el eje X va hacia la izquierda, por lo tanto yo sé que es negativo. Realmente mi fuerza 1 en el eje X tiene un valor de menos 1.035 kN. Ahora que apliqué la función seno, debo aplicar la función coseno. Entonces, coseno de 15 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza 1 en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza 1. Entonces, planteo la ecuación. Asimismo, yo deseo despejar mi fuerza 1 en el eje Y, y esto tiene que estar en el miembro izquierdo, así que todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento comienzo a despejar. Esta fuerza 1 que está dividiendo pasaría a multiplicar, así que mi fuerza 1 en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 por coseno de 15 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza 1 es de 4 kN, coseno de 15 grados 0.966. Multiplico y finalmente mi fuerza 1 en el eje Y es de 3.864 kN. Ahora hay que ver si este valor es positivo o negativo. Vamos a nuestro diagrama de fuerza, de la fuerza 1, y vemos. Si la fuerza va hacia arriba es positivo, si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso hablo de mi fuerza 1 en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positivo, es que queda como más. Vamos ahora con el cálculo de las componentes de la fuerza F. Nos vamos al diagrama de fuerza de la fuerza F. Asimismo, yo tengo la fuerza y tengo el ángulo y debo calcular sus componentes. Cuando yo debo calcular las componentes de una fuerza, cuando me den el ángulo, debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, en este caso, seno de teta va a ser igual a mi cateto opuesto, que sería mi fuerza en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza. Planteo esta ecuación entonces. Seno de teta igual a mi fuerza en el eje X dividido para la fuerza. Asimismo, como yo deseo despejar mi fuerza en el eje X, esto tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza en el eje X, así que esta fuerza que está dividiendo pasaría a multiplicar. Y tendría que mi fuerza en el eje X es igual a fuerza por seno de teta. Ahora debo ver si este valor es realmente positivo o negativo. Asimismo, me voy a mi diagrama de fuerza y recuerdo, si la fuerza va hacia la derecha es positivo, si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza en el eje X y esta va hacia la derecha. Por lo tanto, yo sé que esto es positivo, así que queda como más. Ya apliqué la función seno, ahora debo aplicar la función coseno. Coseno de teta es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza. Planteo esta ecuación asimismo. Ahora yo deseo despejar mi fuerza en el eje Y, entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Porque la variable que yo deseo despejar siempre tiene que estar al lado izquierdo. Y ahora comienzo a despejar. Como mi fuerza está dividiendo, pasaré el miembro derecho a multiplicar
Entonces mi fuerza en el eje Y va a ser igual a fuerza por coseno de teta. Ahora hay que ver realmente si este valor es positivo o negativo. Entonces, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso hablo de mi fuerza en el eje Y esta fuerza va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positivo. Así que queda tal como está y simplemente quedan expresadas así debido a que yo no sé ni el valor de la fuerza ni el ángulo teta. Finalmente, vamos ahora con el cálculo de las componentes de la fuerza 2, ¿sí? Entonces, ya les dije que cuando una fuerza es paralela al eje X o al eje Y, es fácil, no hay que hacer ningún cálculo, ¿sí? Entonces, en este caso, como la fuerza 2 es paralela al eje X, yo puedo decir lo siguiente. Mi fuerza 2 en el eje X es de 6 kN, ¿sí? Debido a que todo está actuando en el eje X, por lo tanto la componente en el eje X recibe toda la fuerza. Y esta fuerza hay que ver si es positivo o negativo, porque solo reemplazo el valor. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza 2 y esta fuerza va hacia la derecha, por lo tanto es positivo, así que queda como más. Y vamos con mi componente en el eje Y. Mi fuerza 2 en el eje Y es de 0 kN, ¿sí? Debido como es paralela al eje X, en el eje Y no tiene componente. Listo, aquí es súper sencillo el cálculo cuando una fuerza es paralela a uno de los ejes. Vamos ahora con el cálculo de las componentes de mi fuerza resultante, ¿sí? Mi fuerza resultante, vamos a nuestro diagrama de fuerza resultante. Entonces, yo deseo calcular las componentes de mi fuerza resultante cuando me dan el ángulo. En este caso, yo debo aplicar las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, seno del ángulo de 30 grados es igual al cateto opuesto, que es el lado que está enfrente, que es mi fuerza resultante en el eje Y, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Entonces, planteo la ecuación y ahora asimismo la fuerza resultante en el eje Y debo despejarla, pero esto tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Recién en este momento comienzo a despejar. Mi fuerza resultante que está dividiendo pasaría a multiplicar. Entonces mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a fuerza resultante por seno de 30 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. Fuerza resultante 8 kN, seno de 30 grados 0.5. Multiplico y finalmente tengo que mi fuerza resultante en el eje Y es de 4 kN. Hay que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia arriba es positivo y si la fuerza va hacia abajo es negativo. En este caso hablo de mi fuerza resultante en el eje Y esta va hacia arriba, por lo tanto yo sé que es positiva. Ya apliqué la función seno, ahora debo aplicar la función coseno. Entonces coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente, que sería mi fuerza resultante en el eje X, sobre la hipotenusa, que sería mi fuerza resultante. Entonces planteo la ecuación. Asimismo, como yo deseo encontrar mi fuerza resultante en el eje X, esta tiene que estar en el miembro izquierdo. Entonces, antes de despejar, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Ahora comienzo a despejar, así que esta fuerza resultante que está dividiendo pasaría a multiplicar y tendría que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual a fuerza resultante por coseno de 30 grados. Reemplazo cada uno de estos valores. La fuerza resultante es de 8 kN, coseno de 30 grados es 0.866. Multiplicando sale que mi fuerza resultante en el eje X es de 6.928 kN. Ahora tengo que ver si este valor es positivo o negativo. Recuerden, si la fuerza va hacia la derecha es positivo y si la fuerza va hacia la izquierda es negativo. En este caso hablo de mi fuerza resultante en el eje X y esta fuerza va hacia la derecha, por lo tanto yo sé que es positiva. Entonces, ahora que tengo las componentes de todas las fuerzas, puedo hacer el cálculo de la fuerza F y el ángulo θ. ¿Cómo? Vamos a recordar una ecuación simple. Recordemos que la fuerza resultante, las componentes, la fuerza resultante en el eje X, considerando que las fuerzas que van hacia la derecha son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje X, ¿sí? Entonces, planteamos la ecuación y finalmente sé que mi fuerza resultante en el eje X va a ser igual. En este caso actuaban tres fuerzas, debíamos sumar la fuerza 1, la fuerza F y la fuerza 2, debíamos sumar y así encontraría mi fuerza resultante. En este caso yo conozco las 4, así que reemplazo sus datos. Fuerza resultante en el eje X, 6.928 kN. Fuerza 1 en el eje X, menos 1.035 kN. Fuerza en el eje X, fuerza por seno de θ. Y fuerza 2 en el eje X, 6 kN, ¿sí? Entonces aquí hacemos la respectiva resta de estos dos valores. En algunos casos se va a poder sumar y restar, en este caso puedo sumar y restar, en este caso puedo restar. Así que tendría que 6.928 kN es igual a fuerza por seno de θ más 4.965 kN.
Recuerden que las variables siempre tienen que ir al lado izquierdo. Entonces, antes de seguir despejando, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha, ¿sí? Ahora sigo despejando, así que este valor que está sumando pasaría a restar, ¿sí? Ahora realizo la respectiva resta y tendría que mi fuerza por seno de teta va a ser igual a 1.963 kilonewtons. Recordemos que por lo pronto no podemos hacer más, ya es todo lo que podemos hacer, así que hasta ahí vamos a dejar. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la componente en el eje Y. Entonces, en la componente en el eje Y era mi fuerza resultante en el eje Y, considerando que las fuerzas que van hacia arriba son positivas, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas en el eje Y. Entonces, asimismo, planteamos la ecuación: mi fuerza resultante en el eje Y va a ser igual a fuerza 1 en el eje Y, más mi fuerza F en el eje Y, más mi fuerza 2 en el eje Y, ¿sí? Entonces, reemplazo cada una de estas variables. Asimismo, mi fuerza resultante en el eje Y, recuerden que salió 4 kilonewtons, fuerza 1 en el eje Y, 3.864 kilonewtons, fuerza en el eje Y salió fuerza por coseno de teta, y fuerza 2 en el eje Y era 0 kilonewtons. Primero realizamos la respectiva suma, entonces todo valor sumado más 0 es el mismo valor, entonces tendría lo siguiente: las variables tienen que estar en el miembro izquierdo, así que antes de seguir despejando, todo lo que está a la derecha pasa a la izquierda y todo lo que está a la izquierda pasa a la derecha. Despejo mi fuerza por coseno de teta, así que este valor que está sumando pasaría al miembro derecho a restar. Tendría la siguiente resta, realizo la resta y tendría que mi fuerza por coseno de teta es igual a 0.136 kilonewtons. Y si nos damos cuenta, tenemos una y dos ecuaciones, tendríamos una y dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿sí? ¿Sí? Dos ecuaciones con dos incógnitas. Entonces planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces mi primera ecuación, fuerza por seno de teta igual a 1.963 kilonewtons y fuerza por coseno de teta de, vamos a ver, aquí la sé ya. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, planteo un sistema de ecuaciones, ¿sí? Mi fuerza por seno de teta igual a 1.963 kilonewtons y mi fuerza por coseno de teta igual a 0.136 kilonewtons. Ahora para resolver ese sistema de ecuaciones habían cuatro métodos. Entonces para este caso yo voy a escoger el método de sustitución, ¿sí? Y voy a escoger la segunda ecuación, ya les explicaré por qué. En este caso escojo la segunda ecuación, entonces escribo la ecuación que yo voy a escoger para despejar una variable y escojo una variable a despejar. En este caso yo voy a despejar mi variable F, así que voy a tener fuerza igual a 0.136 kN sobre coseno de teta. Entonces en el método de sustitución, esta la voy a llamar ecuación 1, a esta la voy a llamar ecuación 2 y cuando yo despeje una variable, esta la voy a llamar ecuación 3. Entonces esta variable que yo acabo de despejar debo reemplazarla, pero no en cualquier ecuación. Si yo escogí la ecuación 2, esto debo reemplazar en la ecuación 1. Y si yo hubiera escogido la ecuación 1, esto debo reemplazar en la ecuación 2. Entonces, ahora escribo la ecuación en la cual yo debo reemplazar. Como yo escogí la ecuación 2, esto debo reemplazar en la ecuación 1. Entonces, escribo la ecuación 1, reemplazo el valor en la ecuación 1 y tendría lo siguiente. Ahora aquí les explicaré por qué escogí la segunda ecuación. Yo escogí la segunda ecuación porque sabía que despejando el coseno de teta, este iba a ir en el denominador. Y si este va en el denominador, tendría seno de teta sobre coseno de teta. Y podría usar la identidad trigonométrica tangente. ¿Por qué? Porque seno de teta sobre coseno de teta es tangente de teta, ¿sí? Entonces reemplazo el seno sobre coseno por una función trigonométrica que sería tangente de teta. Es por eso que escogí la segunda ecuación y es por eso que escogí la variable f, ¿sí? Muy bien, ahora sigo despejando, así que este valor que está multiplicando pasaría a dividir y tendría que tangente de teta va a ser igual a 1.963 kilonewtons dividido para 0.136 kilonewtons. Kilonewtons con kilonewtons se simplifica, así que divido y tendría que tangente de teta es igual a 14.406. Despejo mi ángulo teta, así que tendría tangente a la inversa de 14.406. Entonces mi ángulo es de 86.029 grados. Recordemos que esta es la variable que me pide el libro, así que esta debe expresarse con tres cifras significativas, es decir, los tres primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si este número es mayor a 5, redondeo.
Si este número es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 2 es menor que 5, no redondeo, así que mi ángulo θ es de 86.0 grados. Ahora vamos con mi otra variable. Entonces, estamos aplicando el método de sustitución. En el método de sustitución, cuando yo encuentro una variable, esta debo reemplazarla en ecuación 3. Entonces, mi ecuación 3 era la siguiente. Reemplazo el valor de θ. Recuerden que esto de 3 cifras significativas es solo para expresar el resultado. Sin embargo, si yo voy a escoger esta variable para otro cálculo, siempre debo escogerla con el mayor número de decimales, ¿sí? Entonces, reemplazo el valor de θ, saco coseno de θ, ¿sí? Tengo el siguiente valor, realizo la división correspondiente y mi fuerza es igual a 1.968 kilonewtons. Asimismo, el libro solo acepta tres cifras significativas para expresar la respuesta, entonces serían los 3 primeros números y el resto borro. Antes de borrar me fijo en la primera cifra que voy a borrar. Si es mayor a 5, redondeo. Si es menor a 5, no redondeo. En este caso, como 8 es mayor que 5, tengo que redondear. Es decir, después del 1.96 kilonewtons sigue el 1.97. Entonces mi fuerza tiene un valor de 1.97 kilonewtons. Y bueno amigos, con esto he acabado el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en mi canal. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en el siguiente video.